inicio al conversatorio titulado Literatura Española en la primera etapa. Para ello, quisiera que nos brinden sus palabras nuestro tutor, que nos ha acompañado en esta travesía para poder lograr este conversatorio, nos ha apoyado, nos ha guiado, el cual es el doctor Julio César Ticona Lécaros. Por favor, sus aplausos. Muchas gracias. En primer lugar, extender el cordial saludo a los destacados colegas que nos acompañan en esta jornada, Magíster Gregorio Torres Santillana, Magíster Eric Herrera, del mismo modo a nuestros estudiantes, participantes en esta actividad cultural, quienes con su iniciativa, con su espíritu académico, con el ánimo de reflexionar, de buscar un espacio de diálogo y también de seguir promoviendo en nuestra apreciada Escuela Profesional de Literatura y Lingüística los correspondientes escenarios para poder analizar, compartir ideas, criterios que nos van a ayudar a comprender mejor el proceso literario, que en este caso tiene que ver con el ámbito español. Mis palabras son de agradecimiento y de bienvenida. Y en este contexto creemos que debemos de seguir rescatando las obras de autores que no solamente ocupan un ámbito en el sílabo o en los diferentes listados de preferencias o de recuerdos, sino que también debemos retrotraer en la memoria, debemos de rescatar el aporte, aún a pesar de la distancia en el tiempo. Tenemos obras que son fundacionales, tenemos textos que siguen siendo materia de revisión y de estudio, y seguimos contrastando experiencias que, como dice Guillermo Díaz Plaja en su obra España en su literatura, representan continuidades. Y ese es un punto que hemos tratado de analizar y de interpretar en diferentes sesiones. En esta oportunidad nos congratulamos de contar con la presencia de los ponentes invitados, y en ese sentido también el agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia y por estar reunidos en este evento. Muchas gracias y la bienvenida cordial a esta jornada de conversatorio. Muy amable. Muchísimas gracias, profesor. Y para hacer el evento más ordenado, vamos a dar las normas del evento. Se comenzará puntual. Cada ponente tendrá un plazo de 20 minutos. En caso de que una exposición se extienda, el ponente contará con 10 minutos adicionales para terminar la exposición y se pueden responder las preguntas del público. Y para ello vamos a dar ya paso a los ponentes, y el primero es la conferencia a cargo del magíster Eric Enrique Belzú Herrera, con poesía, estética y mística. Fuertes aplausos, por favor. Bueno, y en la segunda conferencia lo va a hacer a cargo del magíster Gregorio Torres Santillana. Fuertes aplausos, por favor. La tercera conferencia va a ser a cargo del que también es el coordinador y también nuestro profesor, el doctor Julio César Ticona Lécaros. Por favor, fuertes aplausos. Bueno, daremos inicio con el primer ponente. Muy buenas tardes, estimado público. Bueno,
La idea es empezar viendo la parte de la lírica ascética y mística renacentista, en la cual habría que tomar algunos personajes como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Bien, vamos a ver una introducción del panorama general de esta parte de la literatura española. En primer lugar, habría que ver que el inicio de la literatura española empieza con las jartas españolas, obviamente, pero luego se va a ir dibujando a través de la forma y versos, básicamente de orden italiano. A pesar de la presencia de la idea italiana, va a seguir el octosílabo juglaresco, al contrario de la cuadernavía, de la clerecía, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la presencia de la influencia de Petrarca. Petrarca marca una moda en la que va a cambiar por versos en decasílabos, heptasílabos, en contra de los alejandrinos, ¿no? Y de las cuales van a surgir dos tendencias. Una inspirada propiamente en la italiana petrarquista y otra de inspiración clásica siguiendo a Horacio Tito Flaco. La primera, la petrarquista, es sonora, brillante, sensual, dedicada a la poesía bucólica, de campo, amorosa, ¿no? Y va a seguir un poco los derroteros de Garcilaso. La tendencia es armar églogas, poemas amorosos de abolengo clásico de tipo virgiliano, y que ha sido generado por los renacentistas italianos posteriormente, ¿no? Y la siguiente, la corriente horaciana, más sobria, en la que la lira aparece como forma fundamental y aparecen temas morales, religiosos, tratados más de manera de una oda. Ahora, esto va a generar dos grandes escuelas. En primer lugar, la escuela sevillana de Fernando de Herrera, en la que hay una poesía con una técnica, con una espontaneidad del lenguaje, ¿no? Y con versos y estrofas largas. Podemos encontrar ahí los poemas de Juan de Matlara, autor de la filosofía vulgar, en la que encontramos a Francisco de Medina, a Fernando de Herrera, Garcilaso de Vega, Gonzalo Arroca de Molina, ¿no? Que empiezan ya a desarrollar una lírica mucho más frondosa y específica, que va a marcar la primera parte de la literatura mística. Y luego vendrá la escuela salmantina de Fray Luis de León, en la que la poesía es espontánea, sincera, y también la presencia de estrofas breves. De esta escuela salmantina vamos a encontrar a Fray Luis de León, Francisco de Aldana, Sánchez de las Brosas, Basilio Ponce León, Pedro Marón de Chairé, Francisco de la Torre, Francisco de Figueroa, Francisco de Medrano, Benito Arias Montano. Y bueno, va a haber una especie, no podríamos hablar de dos escuelas que se van a enfrentar, son dos tendencias no enfrentadas. Eso va a aparecer después, el enfrentamiento, pero ya de una manera personal. Pero en esta primera parte no encontramos un enfrentamiento de escuelas, sino más bien un seguimiento a las ideas petrarquistas, ¿no? Entre ellos, Fray Luis de León, por ejemplo, los sonetos y canciones, va a seguir la idea de Petrarca con este octosílabo y estas formas, ¿no? Lo mismo va a pasar con Boscán, Garcilaso Gutiérrez de Cetrina, ¿no? Que van a adquirir los pasos de esta escuela salmantina. Frente a esta escuela vamos a encontrar la poesía culta en versos octosílabos, las redondillas, las quintillas, las coplas reales. Fíjense cómo se va introduciendo una serie de variantes de la cuadernavía, inicialmente los poemas que van a generar un poco la literatura inicial de la literatura española, ¿no? Pero va a haber incluso una imitación, ¿no? De canciones populares y bueno,
vamos a encontrar entre esas canciones populares y canciones poéticas como el Vergel de Amores, Canciones de Uspalla, Flor de Enamorados, entre 1551 a 1562, y los poemas generacionales de Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina y Juan Luis de Alarcón, el mexicano, ¿no? que van a llegar hasta el barrio. Ahora, paralelamente a este movimiento, digamos, el florecimiento de la lírica española, va a aparecer también el romancero nuevo. En 1550 empieza a darse la función de romances anónimos tradicionales, ¿no? Y vamos a encontrar romances sacados de historias de Lorenzo de Sepúlveda, el romancero historiado de Lucas Rodríguez, ¿no? Y las famosas hilas que aparecen en Barcelona en 1561 y que van a generar la presencia de romances nuevos. Bueno, vamos a encontrar ese tipo de generación poética basada fundamentalmente en los dos modelos que hemos visto, ¿no? Paralelamente a esto también se va a apreciar la poesía religiosa, básicamente con los poetas que hemos mencionado: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, obviamente, ¿no? Las obras de Boscán, Garcilaso, Sebastián de Córdoba también. Yo creo que vamos a encontrar este tipo de poesía medieval de un conceptismo sacro que se manifiesta en una poesía en honor a los santos, a las instituciones religiosas, especialmente a la imagen de Dios, de la Virgen y del panteón que nace en Italia a través de la idea que se tenía sobre el infierno dantesco. En realidad no solamente es el infierno, sino toda la cosmovisión religiosa que se da a través de Dante, ¿no? En sus círculos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces encontramos esto como una base, digamos, de preparar cómo se inicia la poesía sacra en España. Pero al mismo tiempo vamos a ver los conceptos de lo que significa la ascética, la mística en la literatura. La palabra ascética proviene del griego ascéticos, que significa ejercicio. ¿Y por qué se le llama ascética? Porque requiere un esfuerzo de la persona, del creyente, para purificarse y estar a la altura de la divinidad. El proceso posterior a esta ascética viene lo místico. Incluso las personas ascéticas ligadas hacia Dios se disciplinaban, ¿no? ¿Qué significaba disciplinarse? Agarrar un chicote, pues un látigo, y golpearse, ¿no? Para sufrir lo mismo que sufrió Cristo en los albores del Calvario. Y entonces esta idea de ascetismo llega también desde el punto de vista literario. Va a aparecer, bueno, le llamaremos género, como una especie que agrupa las obras escritas por autores religiosos, fundamentalmente, que buscan su experiencia expiatoria. De eso va a generar la mística, y la mística, que deriva del adjetivo latino mysticus, que procede del griego mystikos y significa relativo a los misterios religiosos. Encontramos una serie de misterios: el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, la resurrección. Todos son misterios que no se pueden explicar, se conciben como formas misteriosas, ¿no? Y entonces este misterio tenía que ser aceptado totalmente, sin discusión, ni mucho menos. Y esto va a generar una práctica interior religiosa, ¿no? Que escapa a la explicación racional, doctrinal y es totalmente dogmática, ¿no? Y que constituye una mística o una experiencia totalmente extrema. En literatura, la mística aparece como un movimiento que parte de la experiencia del alma, que se despoja del apego terrenal y que busca exclusivamente la presencia divina, ¿no?
Entonces, encontramos la mística, y bueno, podríamos llegar al ascetismo incluso ya a un extremo, pero que no se toma muy formalmente, porque no hay mucha literatura al respecto, ¿no? A pesar que eso encontramos en otras literaturas y en otras religiones el ascetismo propio, ¿no? Las personas que se van al campo y viven solos ahí practican una serie de elementos ascéticos separados de la vida terrenal, porque obviamente todo es divino, etc. Especialmente en algunas culturas como las hindúes, como algunas otras incluso las japonesas y chinas, ¿no? Que tienen partes que están en compromiso religioso a la fe. Ahora, la literatura mística desde Europa, encontramos ya desde Alemania, por ejemplo, a Tomás de Kempis, con la Imitación de Cristo, la historia ascética de finales del siglo XII. En el italiano medieval también Francisco de Asís, por el Cántico de las Criaturas y la verdadera alegría. Y en el Renacimiento destacarán también las figuras de Dante, como ya hemos comentado, y de Petrarca, La vida solitaria, y Trifori, que llegan desde Francia, a través de Francia, y donde vamos a encontrar a Francisco Villon en el Testamento, en catalán también a Ramón Milú, a Francesc Echemey, Bernard Mecté, Antoine Piedad, ¿no? Que van a ir generando esta literatura mística europea que va a ir llegando hacia España. En España la literatura medieval, ¿no? No tuvieron más remedio que aceptar esta tendencia nueva, ¿no? De esta literatura mística. Meléndez y Pelayo considera que encuentra, dice él, en una escuela ascética española en la obra de los escritores visigodos, con obras en latín, de San Leandro y Isidoro, de Sevilla, y en castellano, en la Baja Edad Media, encontramos como Pedro de Luna, en su libro El Antipapa, libro de las consolaciones de la vida humana, Fray Jacobo de Benavente, Dividiario Vergel de la Consolación, Fray Fernando Oliver, el libro de Aspersamiento de la Voluntad de Dios, y en el Prerrenacimiento la literatura ascética en la Corona de Castilla. Ahí aparece Fernando de Pontoya, confesor de Doña María, la esposa de Alfonso V de Aragón, que va a generar un libro que se llama El Tratado Espiritual de las Tres Vías Purgativas: iluminativa, punitiva y menosprecio a las cosas visibles. Luego la Escuela de Divina Sabiduría, Juan Torquemada, que hace su texto de las contemplaciones y meditaciones de Vida Christi, Apología de Santa Brígida, Fray López Salinas, El espejo de religiosos, Escala de perfección, Teresa de Cartagena, Alonso Núñez de Toledo, Gómez García, Fray López Fernández, etc. Ahora, curiosamente, la mística, como vemos en España, no solamente va dirigida a personas masculinas, son las mujeres que intervienen por primera vez en la literatura española, ¿no? Y especialmente en la poesía mística que acabo de ver. Durante el Renacimiento, de la Edad Media y el Renacimiento, entonces vamos a encontrar también básicamente a Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? Son dignos de los altares de la literatura mística, obviamente, ¿no? A pesar de eso también tenemos a Pedro de Rivadeneira, el Tratado de la Tribulación, Santo Tomás de Villanueva, San Juan Bautista de la Concepción, Cristóbal de Fonseca, Alonso de Orozco, el Beato, Fray Juan de los Ángeles, ¿no? Todos ellos de carácter, obviamente, siguiendo la religión católica, místicos y todo más, ¿no? Entre los franciscanos encontramos a Alonso de Madrid, Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo. Entre los agustinos, Alonso de Orozco, Pedro Malón de Chairé, y los jesuitas, obviamente dirigidos por Ignacio Loyola, ¿no? y seguidos por Alfonso Rodríguez, San Francisco de Borja, ¿no?
A pesar de estas escuelas, también paralelamente podemos encontrar la presencia de Alejo Venegas, que más bien tiene una tendencia más hacia Erasmo de Rotterdam, generalista. Bueno, vamos a encontrar ahí también a Bartolomé de las Casas, en los avisos y reglas para confesores, Bernardino de Salacún, la Plasmodia cristiana. Algunas características de la mística española. Tenemos, en primer lugar, el sincretismo ideológico. Entendemos por sincretismo aquella mezcla que da una tercera postura. Ese sincretismo se va a dar filosóficamente por la preponderancia del neoplatonismo medieval y el petrarquismo. Entonces, y ahí vamos a tener a nuestro padre Agustino, Agustín de Hipona, y sus famosas confesiones, ¿no? Como sincretismo de esta parte. También aparece como otra característica la intención pedagógica de la vulgarización, ¿no? Son manuales para la vida de oración, especialmente Santa Teresa y en su obra Las Moradas. Luego vamos a encontrar una serie de riqueza, imágenes y símbolos, ¿no? Siempre bajo la idea de lo italiano, ¿no? La imagen de la literatura italiana va a preponderar siempre en esta parte, ¿no? San Juan de la Cruz, llegaría a ser incluso barroco, Bernardo de Balbuena, San Juan Inés de la Cruz, con otras características especiales. Luego vamos a encontrar una cualidad también, una característica con la mística medieval y la mística española y europea, ¿no? Con esta especie de sincretismo vamos a encontrar una literatura reflejada hacia atrás, una mirada hacia la mística medieval, ¿no? Y la práctica, posteriormente vamos a encontrar un talante realista y práctico, que más bien va a romper con la tendencia estática, quietista, va a tratar de modificar un poco la literatura, a ser mucho más actuante, ¿no? Bueno, va a hundirse el verso octosílabo, fundamentalmente el endecasílabo, y va a dejarse de lado el verso alejandrino. Y obviamente vamos a encontrar estrofas de clara influencia italiana. Luego la otra circunstancia es la apelación hacia las formas ortodoxicas católicas. Recordemos que el catolicismo tiene dos formas especiales. Una ortodoxa, que no admite todavía el Nuevo Testamento, y la otra que sí admite el Nuevo Testamento. Y bueno, en las primeras partes encontramos esta parte de la apelación a esta ortodoxa católica, ¿no? Que obviamente va a traer problemas con los inquisidores, porque los inquisidores dicen no, hay que aceptar este Nuevo Testamento, y bueno, va a ser perseguidos de alguna manera, ¿no? Y va a darse, fíjense cómo esta forma va a terminar teniendo una cualidad más o menos populista. No se ve con mucha claridad en Europa, pero sí en España vamos a encontrar una intención didáctica, y eso le da la función populista a la vulgarización un poco de los temas religiosos, ¿no? Va a quitarse el latín, se va a sacar el latín para convertirse en castellano, ¿no? Y la búsqueda siempre de una mejora y la perfección, ¿no? Luego la parte, obviamente vamos a encontrar tres periodos, un periodo indicado que la llamamos el periodo purgativo, que es totalmente ascética, inicial. Luego vamos a encontrar un periodo iluminativo, el alma ya está purificada y siente la presencia de Dios, y el periodo punitivo, es cuando ya el alma se desprende del cuerpo y puede idealizar los aspectos que aparecen. ¿Estamos sobre la hora? Ya, quedamos acá, porque me hubiera querido una parte más, pero creo que es suficiente para poder entenderlo, básicamente.
Bueno, para la siguiente parte agradecemos al profesor Belzú por la ponencia y vamos a entrar a una pequeña sección que son las preguntas por parte del público, y para ello vamos a considerar la participación del público, si tiene alguna pregunta para hacerla al profesor. Sí, por favor. Tenía entendido de que también se entiende el término ascético desde la filosofía. ¿Cómo cambia la ascética mística en contraparte a la ascética filosófica? ¿Con qué se diferencia? Claro. Cuando nosotros hablamos del ascetismo literario, estamos hablando de la dedicación. Lo ascético en filosofía es desarrollar un trabajo hacia la perfección del alma, del conocimiento, como la verdad. ¿Sí? Básicamente la búsqueda de la verdad en filosofía. Pero en la literatura no se busca la verdad en la poesía, se busca la verdad hacia la verdad de Dios, la verdad de lo bueno. Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, buscaban la verdad en función de Dios. Todo lo que es bueno, el hombre es libre, pero todo lo que es bueno se acerca hacia Dios. Todo lo que es malo se aleja hacia Dios. Entonces, esa dicotomía de acercarse es lo bueno y alejarse es lo malo, te da la libertad de hacer lo que tú quieras. Pero hay que buscar a través de este ascetismo el acercamiento hacia Dios, es un trabajo constante. Y para evitar ese tipo de cosas, incluso los filósofos, los literatos o los creyentes, los ascetas, se castigaban para que no cayeran en pecado, entre comillas, esto del pecado. Entonces, ese ascetismo en literatura se va a buscar lo mismo, la tendencia hacia Dios, pero en la búsqueda de las palabras y las formas que la Iglesia te dará. Los principios de la Iglesia Ortodoxa, del Antiguo, del Nuevo Testamento y todo lo que nos ocurre. Bien, gracias por la respuesta, profesor Belzú. Si alguien tuviera alguna otra pregunta para finalizar esta ponencia. Sí. Quisiera hacer más que una pregunta, un comentario. Muchas gracias, profesor, por la cátedra que nos acaba de resumir muchas clases, creo. Quisiera hacer un comentario en primer lugar. Me pareció muy interesante el hecho de que en realidad esta tradición hispana en la España del Renacimiento, del siglo de oro, no fue gratuita toda esta evolución del verso. Por ejemplo, tocando un poco a propósito el tema de Calderón de la Barca, con su obra. En un análisis que realizamos nosotros en el curso de literatura europea, vimos que el verso de Calderón de la Barca en su obra La vida y sueño, no encontramos ningún verso alejandrino. Son en su gran mayoría, de los más de 3.000 versos, más de 1.000 son romances. Y eso pensamos en el grupo, creo que era algo gratuito, simplemente algo de él, ¿no? Sin embargo, esta gran influencia que tuvo de los italianos, al parecer tuvo mucho que ver, ¿no? Y también me gustaría hacer un comentario de que la influencia atana no solamente se dio para ellos, sino que en el Quijote, por ejemplo, cuando resulta que tampoco es gratuito cuando el Quijote comenta. Yo conozco algo de Toscano y me causó mucha impresión eso que usted comenta, y bueno, ahora caigo en cuenta de que en realidad esta tradición petrarquista y aligheriana no fue en realidad gratuita, sino que se presentó mucho, ¿no? Y quedó hasta el siglo XVII y seguramente más a posteriori en la evolución, en este caso, de la lengua hispana en la poesía. Solamente eso, gracias. Listo, muchas gracias a todos los participantes con sus preguntas y comentarios. Para seguir con el protocolo, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que está a cargo del profesor Gregorio Torres Santillana. Un fuerte aplauso, por favor.
tardes a todos. Buenas tardes igual a los colegas que están en la mesa. Y igual agradecer a los que se han dado el tiempo de organizar el evento. Yo sé que un evento no se organiza en una reunión ni de la noche a la mañana, hay que hacer una serie de coordinaciones, hay que ver todo el proceso de logística, y eso en un periodo en el que se está finalizando semestre es además robo de tiempo. En cualquier momento, creo, por lo menos en la vida universitaria, cualquier tiempo es válido o vale mucho, y entonces dedicarle a este tipo de actividades no es sencillo. Lo digo porque igual muchos colegas quisiéramos hacer una serie de actividades como promover círculos de lectura, clubes de lectura, clubes de debates, que es lo que extracurricularmente le da dinamismo a veces a lo que exige un sílabus en las clases, que es muy digamos, pegado a las exigencias de las humillas, en la currícula, lo que la institución pide. Yo soy de la idea, porque una experiencia que me formó fue precisamente el hecho de que muchos de los temas en los que me he ido digamos especializando han partido más bien de conversaciones fuera de las aulas, de lecturas fuera de las aulas, y de clubes de lectura que nunca hubo propósito de hacerlo, pero que al final terminaron funcionando como grupos de lectura en la que nos alimentábamos de lo que traían compañeros. Yo he sido estudiante en una época en la que no había redes sociales, estoy hablando en los años 93, 94, yo egresé en el 94, hace 30 años, increíble, pero bueno. No había redes sociales. Algunos creen que las redes sociales han existido siempre, que los celulares han existido siempre, que el correo electrónico, que ya ahora resulta obsoleto, es una cosa de todos los días y de siempre, y no es así. Todo esto que estamos viviendo en nuestros días, que es una revolución, algunos lo han llamado la tercera revolución informática general en el género humano, es en realidad cosa de los 95 para acá. El primer celular que yo tuve fue en el 96, un ladrillo de este tamaño, con una antena que se sacaba, y que por cuestiones de trabajo, en ese tiempo estaba en Lima, tuve que adquirirlo, y que no duró más de un año y aparecieron otras versiones. Pero bueno, y entonces, como no teníamos el acceso que ustedes tienen hoy, la facilidad con el que tienen de ingresar a las bibliotecas del mundo, porque eso pueden hacer ahora se puede acceder a cualquier repositorio de universidades en el mundo, y si hablan idiomas, inglés, francés, puede ingresar a las universidades norteamericanas, a las universidades canadienses, a las universidades francesas, etcétera, y ver el material, cosa que nosotros no teníamos en ese tiempo. Y las fotocopias estaban recién apareciendo, parece una cosa extraordinaria. No había todavía fotocopias, no era una cosa masificada las fotocopias. Yo he entrado a trabajar, yo he egresado en el 94, y aquí en el 95 entré a trabajar, recuerdo, en un colegio. Y mis pruebas yo he desarrollado, en realidad he escrito a máquina de escribir hasta el 99. Y que cuando ingresé acá como contratado en el año 2000, fue la primera computadora que me compré por las exigencias y la dinámica que había que trabajar. Y fue un Pentium 3, deben acordarse los colegas, la Pentium 3, que era en ese momento la última versión, la última versión que había en computación. A los 6 meses ya apareció la Pentium 4, ¿no es cierto?, el desarrollo tecnológico. Y entonces,
cómo nos hacíamos de las novedades de información que teníamos que, sobre todo los inquietos, ¿no? Siempre hay jóvenes inquietos que quieren leer cosas que van apareciendo, etc. Y para nosotros el medio de formarnos y conocer novedades eran los suplementos culturales de los diarios. El suplemento cultural Letras, por ejemplo, había un diario del Mundo que no tuvo mucha duración, pero que tenía un suplemento Letras que en sus páginas leí, por ejemplo, los primeros fragmentos de psicoanálisis de Lacan, que no había llegado, que no había circulado por acá. Los primeros textos de Foucault, los primeros textos de Derrida, etcétera, toda la novedad de la posmodernidad que en ese momento estaba en boga en América Latina, lo leíamos a través de suplementos culturales. El Comercio, que en ese tiempo era muy buen suplemento, no el mamotreto que sacan hoy, el diario La República tenía un buen suplemento. El diario Universal, recuerdo que salía con un buen suplemento también, ya desapareció el diario Universal. El peruano traía un suplemento extraordinario, me parece que salían los martes, Identidades, que era de colección, ese tipo de publicaciones, porque aparecían artículos de intelectuales latinoamericanos, franceses, peruanos también, y entonces esos eran los mecanismos por donde conocíamos las novedades del momento. Y entonces veníamos a clase y intercambiábamos. Recuerdo que con Fernando, con Juan Pablo, le decía, ¿han leído esto? No, ¿qué es? Y entonces nos pasábamos unos a otros para conocer lo que había salido de novedoso. Y luego de la lectura nos reuníamos a modo de tomar algo y conversábamos y discutíamos sobre esto que salían como novedad. Así es como nos hemos formado. Y entonces por eso yo soy un creyente de que los grupos de lectura, los círculos académicos ayudan mucho en la formación extracurricular de los docentes. Por eso es que todo este preámbulo para cerrar ahora, por eso es que felicito a los que han organizado este evento, porque también esto es un intercambio de ideas y que hay espacios que necesitamos también reforzar como este tipo de actividades. Dicho esto, me centro en lo que en realidad Karina me invitó. Hablar algo del Quijote me dijo, así que voy a centrarme en algo sobre esta actividad. Pero en realidad, a ver, quiero organizar, si logro hacerlo, en tres momentos. Primero, al igual ayer, espero que no se aburran, ayer he estado aquí y hoy otra vez, y prometo ya no estar el resto del año aquí adelante, por lo menos por ahora. Al igual que ayer, indiqué que lo primero que podría y debería delimitarse es la categoría de literatura arequipeña. Creo que también en esta ocasión es pertinente hacer lo propio con literatura española. Hay en estos momentos, por eso que acabo de describir por la aldea global, que es un término que aparece de McLuhan en los años 60, 65 me parece, que hablaba de la aldea global en el 65, cuando se produjo la explosión de los medios de comunicación. El desarrollo en ese momento, en los años 60, cuando estaban naciendo sus papás probablemente, no para no irnos tan exagerado. En los años 60, McLuhan habla de la aldea global. Creía que la televisión, la radio, la prensa en ese momento iba a hacer que el mundo pareciese una aldea, porque se podían conocer la información que ocurría en el otro lado del mundo, etc. Cosa que ocurrió de manera relativa, digamos. Pero creo que el término de aldea global tiene
calza exactamente con lo que está ocurriendo en los últimos 20 años. Porque hoy podemos instantáneamente saber lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo en tiempo real. O podemos estar, como tengo amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Francia, tengo amigos en Argel, y suelen escribirme: ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo un poema, y me hace referencias de cosas locales. Digo, ¿qué haces escribiendo poesía con temas arequipeños, peruanos, allá? Y entonces creo que esa expresión de McLuhan de la aldea global calza recién en estos momentos en el que uno puede estar en Nueva York y puede escuchar una canción criolla, el Día de la Canción Criolla, o puede escuchar El Cóndor Pasa desde París y no se hace ningún tipo de problemas. Creo que McLuhan se refería a ese espíritu de aldea global, a ese panorama que hoy vivimos a raíz de la explosión de los medios digitales y de la comunicación electrónica. Y entonces, hay teóricos que han empezado a teorizar sobre eso. Sakya, por ejemplo, dice que desde finales de los 80, en los 90 y sobre todo en los últimos 20 años, 30 años dicen, que el género humano en general ha entrado a un momento distinto de existencia en el mundo. Sí, hasta los 80 se hablaba de posmodernidad, que era la novedad entonces. La posmodernidad habría empezado a finales de los 50, 60 con un cambio de visión de la caída de los grandes metarrelatos, dice Lyotard. En los últimos 30 años, con esta idea de la aldea global, habíamos entrado a una condición diferente en el género humano, en la existencia humana, porque se están redefiniendo, por ejemplo, los espacios y nuevas subjetividades. Y eso me lleva otra vez a lo que quería tocar. ¿A qué se refiere eso? La pregunta es: ¿podemos seguir hablando de literatura peruana, literatura argentina, cuando parece que la realidad que estamos viviendo en estos momentos exige otra cosa? Pero claro, la pregunta más inmediata es: ¿y cuándo aparecen las literaturas nacionales? Eso que llamamos literatura peruana, literatura española, literatura inglesa, que es la base en realidad de donde debería empezarse a explicar las denominaciones de los cursos y las denominaciones de la materia, de la asignatura, si quieren ustedes. Otra cosa más. A ver, me ordeno otra vez ya. Las literaturas nacionales, a ver, principio, la práctica literaria, el hecho de producir un poema, una historia, parece que han acompañado a los seres humanos en todas las culturas, en todas las épocas, y claro, con diferentes denominaciones, y que conforme se ha ido transcurriendo el tiempo, han ido adquiriendo denominaciones distintas. Cuando seguramente han hablado en literatura española las novelas ejemplares de Cervantes, en realidad esas denominadas literaturas ejemplares o novelas ejemplares no tienen nada que ver con la noción que tenemos hoy de novela. Porque la noción que tenemos hoy de novela aparece en el siglo XIX. Porque la novela como género, tal como lo entendemos hoy, es un género de la modernidad. Y entonces, ¿cuándo aparecen las denominaciones de literaturas nacionales? Miren, la práctica, el hecho de que el ser humano produzca
algo que llaman poesía, algo que llaman contar historias, siempre han existido. Como es un aspecto de la realidad, como cualquier otro aspecto de la realidad, como el hecho económico, el hecho biológico, el hecho social, hacer una práctica literaria parece ser una actividad también de la realidad. Y entonces, como el ser humano tiene una curiosidad de explicar todo lo que está en su entorno, a alguien se le ocurrió seguramente decir: ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto que se hace? Alguien debió decir: podemos llamarle poesía. Fueron los griegos quienes empezaron, por lo menos en Occidente, no en las otras culturas. Eso también nos hace cuestionar si la noción de literatura es universal o no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la noción de literatura que nosotros manejamos, discutimos, hablamos, degustamos, hacemos, practicamos, es una noción occidental. Ni siquiera completamente occidental, sino eurocéntrica. ¿No es cierto? He entendido la literatura como bellas letras. Entiende de la misma manera hacer, digamos, poesía en los asiáticos, entiende de la misma manera en otras áreas del globo terráqueo. Parece que no. Entonces, en algún momento esa actividad de hacer versos, ¿por qué la poesía tiene que ser versos? ¿Se preguntaron en algún momento? ¿Quién rige que debe ser hecho en versos? En algún momento alguien ha tenido que poner ciertas normas de práctica de esta actividad. Como es un hecho de la realidad y como el ser humano es un sujeto, un individuo curioso, intenta maneras de aprender, de explicar ese fenómeno, ese evento de la realidad. Y entonces, frente al hecho de producir lo que llamamos poesía, lo que llamamos contar historias, a alguien se le ocurrió y dijo: ¿y cómo organizamos esta actividad? Como toda disciplina tiene que tener unidades de evaluación, unidades de medida, unidades de clasificación. ¿Cierto? ¿Cómo aprendemos la realidad? ¿Cómo sabemos qué es una célula? ¿Cómo sabemos que la célula está compuesta por neutrones, protones, electrones, etcétera? A alguien se le ocurrió. Igual en este caso, alguien dijo: hay que organizar de alguna manera esta actividad para que podamos aprenderla, cogerla, comprenderla mejor. Y entonces en el siglo XIX dijeron los románticos alemanes, Herder, Schiller, todo Goethe, ¿no es cierto? Dijeron: hay que diferenciar entonces las literaturas, esto que estamos llamando literaturas nacionales y literatura universal. ¿Por qué nacionales? Porque en ese momento está surgiendo la idea de nación. Hasta entonces todavía no existe la categoría nación, no existen los países. O sea, son categorías modernas que aparecen en la modernidad. Y había que organizar de alguna manera también los saberes, en este caso el saber disciplinar, con esta noción de categoría nueva que estaba surgiendo como naciones. Y entonces aparecerán las literaturas nacionales. Lo que quiero decir es que las nociones, los conceptos, las definiciones no son esenciales, no existen por sí, sino que en algún momento a alguien, un grupo o lo que fuera, un colectivo, se le ocurrió, construyó características, definiciones, categorías para organizar mejor la aprehensión de la realidad. Así es como aparece la noción de literatura, las literaturas nacionales. ¿Por qué? Porque también estaban surgiendo las ideas de naciones. Y en ese contexto es que aparecerá la definición de las literaturas, de la literatura inglesa, para diferenciarse de la francesa, de la alemana,
Y entonces se empieza a usar desde entonces como una unidad de análisis de esto que ustedes conocen como literatura o estudios literarios. Las literaturas nacionales son una unidad de análisis para diferenciarlas de otras actividades. No es que tengan por naturaleza ser nacionales, porque ¿qué lo diferencia la literatura argentina de la literatura chilena o de la literatura peruana? ¿Hay algo que lo diferencie? El lenguaje, giros, hay características que lo diferencian, lo que decíamos ayer. ¿Hay algo que nos diferencie a la literatura quiteña de la tacneña? ¿No es cierto? Si decimos que sí, estamos pensando en una cuestión esencialista, y el esencialismo no existe. Es una construcción que los seres humanos desarrollamos con el propósito de organizar nuestra aproximación a la realidad y aprenderlo de esa manera. Lo que ocurre es que como esta categoría de literatura nacional aparece en el siglo XIX, porque así lo exigía el contexto, el momento, la política además, parece que en estos momentos en el que nosotros estamos entrando a un momento distinto en el contexto mundial, ya no funciona. Si quieren ustedes busquen, entren, ahora pueden entrar a la cantidad de páginas, literaturas del mundo, literatura mundial, literaturas versus literaturas nacionales, literatura local, literatura global, para que tengan una idea de los debates que en estos momentos, ustedes son de la especialidad, tienen que conocer, de los debates que hay en este momento, si todavía se sustenta el estudio de la práctica literaria usando categorías como literaturas nacionales, ¿no? Solo para que tengan una idea de lo importante que es definir primero los conceptos, las categorías con que trabajamos. Para no alargarme demasiado, quiero dejarles esa inquietud además. Luego, yo no soy un especialista para empezar en literatura española o en literatura de España, pero tengo algunas inquietudes como cualquier lector y como docente de literatura en general, de teoría literaria en particular, que es una de mis pasiones, digamos, además de escribir. Tengo algunas inquietudes. Como la idea de esto, imagino que es llevarnos algo de las reuniones y que no sean reuniones soporíferas, como lo llamó Vargas Llosa a Antonio Cornejo Polar. Vargas Llosa le dijo a Antonio Cornejo Polar, ese profesor soporífero. Pero bueno, yo quiero compartir mi experiencia y cerrar luego con una lectura que quiero compartirles. Al final voy a regalar un libro que ayer, así que estén atentos. ¿Cómo tuve yo contacto con el Quijote? A ver, yo no sé, ¿cuántos de ustedes han leído el Quijote completo? Aquí Julio tiene esta edición bien maltratada. Mentira, no está maltratada. El mío está peor, pero yo tengo en 2 tomos. ¿Cuántos de ustedes han leído el Quijote completo? Levanten la mano. Yo me voy. Pero bueno, a ver. Yo leí una versión del Quijote, debe haber sido a los 12, 13 años, cuando estaba en el colegio, pero lo leí por... Yo me he criado con mi abuela. Mi abuela era una de esas matronas arequipeñas rígidas. Desde los 5 años me he criado con mi abuela. Rígida, que no me dejaba salir a la calle. Yo no tenía amigos, pero tenía una casa huerta en la calle Los Arces,
en Caima, la calle al frente de lo que es el mall, ahí en la avenida Ejército, donde en la esquina Telefónica, ahí en esa calle he vivido desde los 5 años hasta los 30 y tantos, cuando salí, y no podía salir a la calle, pero tenía toda la huerta, tenía toda la casa y tenía la casona de mi abuela, que tenía baúles con libros, los baúles eran de este tipo, con enchapados metálicos a las esquinas. Eric debe conocer que es más, que es mayor de la mentira de Eric. Y entonces se cerraban con candado esos baúles, y en uno de esos baúles yo solía pillar las maletas, abrí y encontré una versión del Quijote para niños. Yo supongo que era de mi abuelo, con ilustraciones con tinta china, además negro, ¿no? Y entonces yo recuerdo haber leído esa primera edición, como reitero, debo haber tenido 12, 11 años, y me salía párrafos de memoria, porque andaba con el libro yo no sé cómo me atrapó, yo me pregunto después, un lenguaje casi enrevesado, no como las crónicas, que a quienes les hago leer los chicos recuerdo, por cierto, no tan enrevesado, pero limpio, además, pero, o sea, para un niño, para un muchacho, digamos, en este caso de 11, 12 años, yo no sé, pero yo leí por primera vez una edición del Quijote, en esa edición y en una adaptación para niños. Yo tuve contacto entonces con el Quijote y luego leí una segunda versión, no esta que ya la compré para acá porque después se me perdió en los traslados, lo destrozaron, me parece, los ratones, además, ¿no? Comieron toda esa edición, en la segunda edición que leí. Pero la tercera lectura, digamos, ya con una visión distinta, la hice en esta edición, que es una edición de los años 80, 85 en realidad, que sale en 2 tomos, y que esa era otra de las cosas también que ya no ocurren, que salía con una revista. Deben haber coleccionado ustedes también, semanalmente aparecía con una revista, en este caso era la revista con tapa verde, casa Oveja Negra, y eran fascículos coleccionables, cada semana salía y en cada edición de la revista aparecía un tomo, y así iban apareciendo, tengo varias de esas en esa época coleccionando. Y entonces mi experiencia de la lectura, yo me hice lector probablemente leyendo cómic y pillando libros en las bibliotecas y las maletas y los baúles de mi abuela, pero por una circunstancia, porque no tenía amigos y no salía a la calle, y entonces encontré, creo que fue un refugio para escapar de lo que los chicos hacen a esa edad en común, y encontré en la lectura un escape que hasta hoy me persigue y que en algún momento incluso me hizo ver raro en el colegio. Yo no tenía la idea, ya miren lo inocente que a veces uno suele ser de niño, yo no tenía la idea de que a las preguntas que hacía el profesor en la primaria, estoy hablando, preguntaba cosas que yo sabía, yo no era consciente de cómo las sabía, y todos me miraban y decían, ¿cómo sabes? Me gané una chapa horrible hasta hoy, cerebro me decía, ¿no? Y yo lo sentía como un insulto en ese momento. Entonces mi experiencia con la lectura y con la literatura española en particular tiene que ver con eso que voy a leerles y con lo que voy a cerrar mi participación de hoy a modo de motivación. No el primer tomo, no, me demandaría mucho tiempo. Voy a leerles el inicio que me sedujo en la primera lectura, y voy a cerrar igualmente el párrafo final en la segunda parte, en el que igualmente es extraordinario. Lo leo ahora y cierro mi participación. Van a disculparme bien la demora. A ver.
esto de ser ciego también no es recomendable. Debe ser uno de los comienzos, de los inicios más extraordinarios que tiene la literatura en castellano, no la literatura en general, probablemente también, ¿no? Quizá otro de los inicios extraordinarios sea el de Gabriel García Márquez, ¿no? Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer Bellera. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, comían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de volarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorrí de lo más fino. Inicio maravilloso, pero también final, porque después de todas las locuras que ustedes deben saber en la que se embarca este amigo, don Alonso Quijano, amante lector también, hay extraordinarias figuras de lectores en la literatura mundial. El Barón Rampante es extraordinario, ¿no? Ustedes deben, Ítalo Calvino, el Barón Rampante se convierte, de ser un ladrón, se convierte en un lector impedernido, y la manera de castigarlo, como ella no quiere robar, lo único que quiere es leer, y entonces le quitan el libro, le dicen, ¿vas a participar con nosotros o no? Ya no, y entonces empiezan a arrancar, no, dice, no, sí, quiero participar, porque lo amenazan con romper los libros finales para que él no siga leyendo. Finalmente, ¿cómo termina? Está Don Quijote en su lecho de muerte, ha hecho su testamento, y entonces Sancho le dice, ¡ay!, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que la de la melancolía. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro docente Gregorio Torres Santillana. Bueno, tras ello, también gracias al docente por las recomendaciones y aquellas reflexiones que nos brindan, ¿no? Y bueno, tras ello damos apertura a preguntas del público. Bueno, a continuación damos la palabra. Buenas tardes a todos. Me gustaría preguntarle al profesor Goyo qué opina sobre un evento que se ha estado compartiendo, viralizando en redes sociales, sobre una pregunta que es: ¿cuántas veces al día o a la semana piensas en el Imperio Romano? Y no sé si lo he escuchado, pero ha sido muy viral en redes sociales. Y la mayoría de personas que contestaban esto no eran de Europa. Y entonces yo escuché en un video ensayo de me parece que es un arqueólogo español, que habla sobre la literatura y la reconstrucción nacional española, ¿no? Entonces, problematiza el hecho de que España, a través de su literatura, ha querido reconstruir y fortificar su idea de nación y vincularla directamente
el Imperio Romano. Y eso, bueno, se ha visto a lo largo de la historia de la literatura de España, ¿no? Como los temas, los motivos latinos, reutilizarlos, o el uso, ¿no? de las formas poéticas. Y bueno, entonces, como que creo que esta reconstrucción nacional aparentemente parece un tema ya del pasado, tal vez del anterior siglo, pero creo que esta pregunta, que se ha hecho muy viral en estos meses, nos demuestra que todavía tiene una importancia y una presencia en la actualidad, ¿no? Y yo quería saber si tal vez en la literatura ahora contemporánea española se ha visto, ¿no? estos ejercicios de como que fortificar esta idea de nación España y vincularla con lo romano, ¿no? No sé si ha visto estos de Bueno, quizá los especialistas en literatura de España tengan mayores respuestas a eso, pero sí yo puedo alegar algo. Me parece de pronto haberlo visto de refilón, pero no prestarle atención, creo, no estoy muy seguro, pero eso nos lleva a pensar dos cosas que quiero con las que se queden a manera de inquietud también. La primera de ellas es que las redes sociales son ficción, también hacen ficción, porque uno puede fingir a través de las redes sociales lo que no es. Entonces, a eso me refiero cuando hablaba de nuevas subjetividades. Yo conozco a Eric como es en la vida real, conozco sus gestos, conozco las bromas que hace, conozco su manera de pensar, por lo menos no de manera cercana, pero sí de manera general. Pero yo viéndolo en redes sociales me hago, a partir de sus gestos, a partir de lo que comparte, a partir de las opiniones que puede dar, una imagen distinta, y entonces yo me estoy construyendo un Eric Belzú distinto a la realidad. Y entonces eso tiene que ver con construcción de subjetividades, con construcción. ¿Cuántas subjetividades tienen ustedes? Entonces, ¿eso está modificando, cambiando, influye a la realidad? Sí, claro. Delitos que se cometen con personas que se hacen pasar con una identidad distinta y que entran a tener relación, vínculo con menores de edad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una construcción ficcional de una identidad que parece ser convincente a quien recepciona. Entonces, hay un proceso de subjetivización y ficcionalidad a través de las redes sociales, por supuesto que sí. Hace poco veía un reportaje en la Deutsche Welle, lo que venden a través de las redes sociales y de las más media, París, que nos venden como un lugar turístico, pero cuando uno va a la realidad, va a París realmente, no, es otra construcción la que se ha hecho del París real. Y entonces eso lo podemos exponenciar a cualquier actividad o cualquier hecho. Entonces hay un proceso de ficcionalización que también hay que considerar y que tiene que ver con lo que estamos viendo. Eso no ocurría hace 30 años. Hoy, por eso es que el mundo está cambiando, hay una manera de interpretar. O sea, lo que quiero decir es que hay fenómenos en el mundo, eventos reales en el mundo, que parecen que las teorías, las categorías que hemos construido para explicar esta realidad hace 30, 40, 100 años atrás, ya no la explican. Y entonces hay que proponer categorías, conceptos nuevos para explicar este evento, este fenómeno nuevo que es la vida de estos días. Acabamos de verlo, todo lo que se ha armado con la inauguración de las Olimpiadas de París. Ese es un buen ejemplo de cómo está influyendo las redes sociales en la percepción de la realidad, no solo de nosotros, el mundo. O sea, al
al instante se difundió y empezaron a opinar por todos lados. Cierro ahí ese punto. Punto 2. Las literaturas en algún momento cumplieron ese rol que hoy cumplen otros elementos como las redes sociales. En un momento, siglo XIX, por ejemplo, quizás el momento más epónimo de todo esto, las ideas, además de la prensa, se difundían a través de la literatura. Y entonces, ustedes saben, tú sabes, que en América Latina la idea de construcción de las nuevas naciones en un contexto de las luchas de independencia se difundieron, se vendieron, se construyeron a partir de la literatura. Hoy la literatura ya no cumple esa función. El arte en general ya no tiene esa función en la sociedad. La pregunta es, ¿cuál es, en un contexto como estamos viviendo, y eso es para ustedes los especialistas y los colegas, cuál es la función de la literatura en particular, ni siquiera el arte en general, la literatura en la sociedad en estos momentos? Esa pregunta es fundamental para responder. Ya no tiene la función que cumplía hace 100 años, 50 años, en la que se debatía, aquí con esto cierro, la famosa mesa, la mesa de todas las sangres de Arguedas, que se debatió en Arequipa en el 65, para ver, o sea, si el indio del que hablaba Arguedas en todas las sangres era un indio real o no. Quienes debatían eso, los sociólogos. Entonces, la literatura en un momento ponía la agenda de discusión junto con la prensa, luego la agenda de discusión de los temas nacionales. Hoy, ni siquiera ustedes en realidad consideran, si no han leído el Quijote, no es una crítica, solo quiero poner como ejemplo, si no han leído el Quijote y que son estudiantes de la especialidad, imagínense el resto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función que en estos momentos la sociedad le otorga a esta actividad, que es la actividad literaria y los estudios literarios? Lo dejo simplemente como inquietud. Bueno, nuevamente agradecer por la respuesta. Gracias. Ahora damos a continuación a la palabra al siguiente ponente, que es el doctor Julio César psicoanalista. Muchas gracias por el reiterado saludo a nuestros queridos colegas que nos acompañan en esta jornada, y lo propio también a cada uno de los participantes en las distintas comisiones organizadoras. Quiero saludar también la presencia de la señorita Lucía Rivera, aquí con nosotros, el señor Salvador Medina, los representantes de las otras comisiones de otros años, el señor Saúl Damiano, que lo veo también por aquí, muy bien, y podemos hacer toda una lista. En realidad es muy grato verlos en este encuentro, a todos ustedes. En este contexto de la participación que me corresponde, me gustaría plantear una especie de mirada en torno a algunos aspectos que son considerados un tanto curiosos por su dinámica en ciertos textos de la literatura española. En ese sentido, voy a poner algunas reflexiones sobre dicotomías y controversias que se dan de manera cíclica. Y cuando hablamos de dicotomías, también quisiera hacer mención a Jean-Michel Hudson con la propuesta teórica de los dobletes semánticos, que nos ayudan a comprender términos opuestos, categorías que guardan una contraposición entre sí y que de alguna forma generan una dinámica en ciertos discursos. Comenzando en el trayecto de textos fundacionales, como es el poema del Cid, una obra que todos, estoy seguro, hemos leído en algún momento y que seguiremos releyendo por la importancia y la necesidad de acceder a estos tipos de lecturas.
vemos que ya desde este planteamiento, estamos hablando de literatura medieval de España, enfrentamos lo que es la épica, ¿no? Y vamos a contrastar lo que es la épica hispánica, ¿no? Porque a diferencia de otra épica, como sucede en el discurso francés, la chanson de Roland, ¿no? O como ocurre con el Cantar de los Nibelungos, ¿no? En estas dos últimas referencias hay elementos extraordinarios, pero que también son mitológicos, que van más allá de lo que sería la percepción, la construcción de personajes netamente humanizados. Es distinto lo que encontramos en la épica castellana, porque Don Ruy Díaz de Vivar, el personaje central, es, como sabemos, un arquetipo, ¿no? Un tipo de constructo que sufre el desarraigo, que sufre el exilio forzado, pero que también experimenta esos valores hacia la familia, hacia su fe, hacia quienes son sus amigos. Y creo que uno de los valores que esta obra exalta es el valor de la lealtad, porque las mesnadas o las huestes, por así decir, que siguen al Cid, no le piden a cambio algo que podría ser considerado como material o algo más pragmático, ¿no? Ellos tienen una convicción puesta en el Cid, y el Cid lo sabe, pero el Cid también comprende que una trayectoria, una travesía, no es nada fácil, y entonces tiene que generar una estratagema, y eso también lo hemos leído, ¿no? Para poder financiar su propio proyecto. Y ahí vemos un elemento de la argucia que nos ayuda a comprender esa relación que también la obra nos muestra entre la economía y la guerra. La economía está detrás de un proyecto bélico. En esa época la guerra era el medio también para obtener un determinado tipo de estatus y un determinado botín, como también expandir un patrimonio. Recordemos que el Cid constantemente retribuía lo que obtenía al rey, y por esa conjura, por esa conspiración que se generó contra él, es que pierde la confianza del rey, y ahí es cuando empieza, ¿no?, el exilio. Pero ante ese desarraigo también tenemos la otra figura, que es del retorno. El desarraigo del Cid es un preludio de lo que luego vamos a ver en un retorno. Y esta dicotomía también nos lleva a otro aspecto, ¿no? La tradición social y por otro lado las normas de una época. La tradición no está escrita de alguna forma, las normas generalmente sí, y en esa antinomia, en esa contrastación, pues vemos que también hay situaciones muy curiosas, ¿no? Aparte de ello, en el caso del Cid, y específicamente con sus hijas, también se produce lo que muchos llamarían lo celadesco, la celada, la trampa, justamente porque los simpatizantes de Carrión actúan de una manera poco honorable, nada honorable definitivamente, hay violencia, ¿no? Y ahí podemos ver que la confianza se opone a la felonía, ¿no? Eso por un lado. También en otros textos, como estábamos recordando, y agradezco la referencia que hizo Magíster Loboyo Torres cuando hablaba de Quijote, ¿no? Hay un texto que nos muestra asimetrías, ¿no? Hay asimetrías porque incluso desde la lectura del prólogo del Quijote usted puede encontrar esa controversia. Habla de gigantes, ¿no? Habla de seres desmesurados, ¿no? Es curioso porque en el prólogo el propio elemento narrador, presentador, que es obviamente el autor, ¿no?, dice que no se considera el padre de la obra, sino el padrastro, dice, ¿no?, de alguna forma. Es algo curioso, pero está ahí en la obra, ¿no? Entonces hay una asimetría, ¿no? Y esta presencia de lo asimétrico es algo que va a acompañar a lo largo de la obra, ¿no?, en este discurso. Quijote termina herido, termina golpeado, muchas veces no reconocido, ¿no?
Y esa es una asimetría con lo que él hace también, con su forma de dar, con su forma de querer ayudar, de querer brindar, ¿no? Un tipo de elemento que podría reparar, podría de alguna forma también ayudar a revertir una realidad, pero eso no sucede, ¿no? Es muy incomprendido, diríamos así, ¿no? Es una obra monumental, ¿no? El propio Mario Vargas Llosa en una entrevista también le da esa connotación de obra monumental, pero de todas maneras también el propio Vargas Llosa dice que hay una obra mayor que vendría a ser Tirán Roland, ¿no? De Jonos Martorell, pero ¿cuántos lectores sigue teniendo Martorell, ¿no? ¿Y en qué medida se ha podido rescatar o redescubrir, ¿no?, a este otro texto, ¿no? Entonces también creo que hay una problemática en cuanto se refiere a los autores que estamos poniendo de alguna forma bajo una mirada que obviamente tiene sus requerimientos, pero todo esto con la finalidad de tratar de comprender lo hispánico literario, ¿no? Con la finalidad de hallar esa relación entre la literatura y la identidad cultural de un pueblo. Nombres como Tormes, Burgos, Ávila, La Mancha, Berceo, ¿no?, van a estar muy ligados también como escenarios natales de personajes, como sucede en el caso de Lazarillo Tormes, y también en otros casos de autoras como Teresa de Ávila, ¿no?, y del mismo modo como sucede en el caso de Gonzalo de Berceo, ¿no?, que es considerado como una de las más insignes generales poética en el ámbito de esta trayectoria española. Pero en esa medida creo que también esta preocupación que surge por las distintas categorías que se pueden encontrar en determinados textos también nos llevan a otro asunto, que es el que hallamos en esta referencia de Guillermo Díaz Plaja con su obra España en literatura, en su literatura, y hemos comentado varias veces, ¿no?, la presencia de la continuidad. Díaz Plaja dice en esta obra, y es curioso pero lo voy a repetir literalmente, en uno de sus primeros capítulos dice: somos hijos de Roma, ¿no? Claro, es la voz de un autor español, ¿no? Y como español entonces asume también una visión colectiva para decir que los pueblos que se encuentran en esta ascripción no pueden olvidar o no pueden dejar de lado esa tradición latina. Y cuando escuchaba también a Magistro Elio Bersú, hablaba de lo italianizante, que es muy importante también en su ponencia, porque eso también se ve, por ejemplo, en autores como Boscán, ¿no? En Boscán encontramos esa visión, esta mirada de lo italianizante, lo petrarquista, ¿no? Y es que el Renacimiento español no es comparable, no es igual, por así decirlo, en muchas de sus formas, con el Renacimiento italiano, con el Renacimiento que podemos encontrar en otros espacios, porque no podemos olvidar que en muchos de los textos esa dualidad del entendimiento, ¿no?, y el sufrimiento, no ha podido saldar una gran controversia, ¿no? En el Renacimiento se recibe al entendimiento como una especie de nueva luz, ¿no?, pero no se puede ocultar ni se puede eclipsar el sufrimiento y el dolor ante temas amatorios, ¿no? Y entonces también se me viene a la mente los diálogos y las intervenciones de Salicio Nemoroso, que también se dan en el plano poético, donde uno lamenta no haber tenido el amor correspondido y otro lamenta pues haber tenido el amor pero haberlo perdido, que ya no está junto a él porque su amada murió, su amada ya no está más con él, entonces hay una ausencia. En el otro caso no es la ausencia de lo que hubo, sino es el deseo, el tipo de ansia que nunca logró cristalizarse, y entonces son dos sufrimientos muy diferentes, pero sin embargo en ambos casos el entendimiento no es capaz de llevarnos a una especie de salida. Y entonces luego viene el discurso barroco, donde prácticamente estamos ante lo artificioso por un lado, lo culterano por otro,
y aún así hay un desembalse, ¿no? Hay un desembalse emocional, de formas, de constructos, y en todo este escenario también las vicisitudes, las dualidades, hasta llegar a cuestiones ya más profundas, ¿no? Como las que se plantean en los textos de Calderón de la Barca, ¿no? La Bella Sueño. Y llegamos a un punto en el cual también pareciera ser que nos encontramos ante un sujeto que en estos textos, más que haber sido humanizado, es un sujeto que es capaz de escribir y portar su propia verdad, una nueva dimensión de lo que significaría en este sentido uno de los aportes de la literatura barroca, donde por un lado está la forma, está el ornamento, pero también por otro lado hay esa tradición, hay ese trabajo cultural, esa reminiscencia, ¿no? Y son obviamente dos polos opuestos, pero que nos permiten de alguna forma recordar que el barroco no fue una manifestación única, sino que tuvo, además de ello, una bifurcación, que tuvo una cierta divergencia, ¿no? Y una cierta heterogeneidad, hasta donde podemos nosotros hallar estos tópicos y estas referencias. En ese sentido, el proceso de la literatura española debe ser también abordado con esta mirada, ¿no? Dirigida hacia lo cultural, hacia ese encuentro, hacia ese conflicto, porque hay mucho conflicto también, y hay muchas identidades que tienen que seguir siendo analizadas para comprenderlas mejor, para poder añadir, ¿no? todas estas experiencias en una serie de relecturas que estoy seguro nosotros también debemos de impulsar, y que mejor en estos siguientes días que vamos a tener un espacio como corresponde de tiempo libre. Muchísimas gracias. Aprovecharé para, voy a como señalé que iba a obsequiar un libro, bueno, al que responda la pregunta, se lo obsequio. No. Ya. Una obra de literatura española contemporánea, de Camilo José Cela. Nadie. Camilo 1936. De Cela. Camilo José Cela. Claro. Sí. Ya. No importa. Ya. No quería que respondiera La Colmena, que es la. Bueno, ya. Listo. No, sí. Felicitaciones. Te vas a quedar, chico. No puede hablar. Listo. Bueno, ahora continuamos con la ronda de preguntas, intervenciones del público. No sé si alguien quisiera hacer alguna y me indica para poder acercarme. ¿Ahí? ¿Sí? Otra idea. A mí es necesario. Gracias, profesor Picón. Bueno, con la debida vergüenza, ¿no? A fallar del profesor Goyo Torres con la lectura de Quijote, que muchos no la hemos terminado todavía. Bueno, el profesor Ticona comentó algo muy interesante sobre el Cid
en particular sobre estos aspectos míticos, que el Cid se diferencia, ¿no?, del cantar de Roldán y de los Nibelungos, precisamente por este tema. Sin embargo, no se desliga totalmente de lo mítico, de estos estratos, sino que, por ejemplo, cuando Delibar está ante León, aparece como algo divino, vamos a decir, ¿no? Que aquí el profesor Goyo sí puede hacer la pregunta, que a mí ese día lo tenemos, creo, todo, el león, ¿no?, con la sola presencia del campeador, siente como un aura, ¿no?, mucho más magna que él, y pues se domina, se deja dominar, ¿no?, ante Sin embargo, no es una representación totalmente mitológica como la vemos en los Nibelungos, ¿no?, por ejemplo. Y quisiera, mi pregunta es, ¿a qué cree usted que se debe, o sea, que sabemos a qué se debe precisamente esta tradición castellana del poema fundacional del reino hispano? ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué no encontramos estratos totalmente mitológicos, propiamente dichos? Porque de hecho sabemos ya que incluso al momento de hacer el Cid participaron dos manos, que no es únicamente un solo autor, sino que sabemos ya que son dos autores los que participaron para hacer el Cid. ¿A qué se debe, profesor? Es que pudiese responderme a eso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. El profesor Picona pasará a resolver esta cuestión. Muchas gracias, señor Saúl, por la pregunta. Efectivamente, cuando se trata de hacer una comparación a nivel discursivo, creo que los textos que se engarzan en la tradición, como hemos mencionado, ¿no?, el cantar de los Nibelungos, el chanson de Roland, presentan una notoria semblanza mitológica. En el caso del Cid hay una presencia de lo divino o de lo divinizante, se podría decir también, ¿no?, que es correlativa a la forma como el Cid también percibe la vida de su entorno. Cuando el Cid se despide de su familia, prácticamente le encarga ello, ¿no?, a un grupo de religiosos, ¿no?, y ahí se queda su esposa, sus dos hijas, ¿no? Prácticamente también en la obra se hace alusión a una tradición religiosa, a una presencia de fe, ¿no?, a un conjunto de elementos que podríamos también considerar en ese orden. Y después, este segmento que está mencionado, cuando aparece Cid ante León, ¿no?, también es muy simbólico, porque en la tradición de fe, el león tiene varias connotaciones, ¿no? Por un lado, la figura crística que se relaciona con el león de Judá, por un lado, ¿no?, pero también cuando se piensa en el león como una fiera que va a devorar, que puede destruir o que puede generar un daño, ¿no? Lo curioso es que ante la presencia del Cid, pues el león no muestra, ¿no?, su condición que podríamos nosotros esperar, ¿no? Y esto es lo que sorprende, ¿no?, es lo que de alguna forma llama bastante la atención y genera también reacciones negativas de quienes no habían podido hacer eso. Ahora, es curioso porque también en el cantar leño Cid, como decía, hay tradiciones, ¿no?, hay elementos que están ligados a las tradiciones. También hay cuestiones que nos muestran cierta normatividad, ¿no? El rey, cuando plantea sus edictos y ha desterrado al Cid, incluso pone una prohibición de que nadie le puede dar ayuda, nadie le puede dar ningún tipo de posada al Cid, ¿no? Pero hay una niña que es la única que habla con el Cid, ¿no?, y que más o menos le da ese tipo de contactos, una niña de 9 años, ¿no?, y que representa también, o podría representar, una forma de evasión a esa regla, a esa norma, ¿no?,
y que estaría focalizada en un grupo etario que vienen a ser los niños, ¿no? Entonces también ahí hay otro discurso que tiene mucha simbología, ¿no? Mire, hay obras que son consideradas como códices, ¿no? Y hay otros textos que yo podría considerar como códex, ¿no? En gran medida, el poema del Cid es una especie de códex, podríamos decirlo, pero también se me viene a la mente las famosas cánticas de Alfonso X, el sabio, ¿no? Donde hay una gran cantidad de información, ¿no? Porque si bien es cierto, en estos textos hay códigos, ¿no? Que ayudarían a comprender mejor la vida medieval, ¿no? Y ahora vuelvo a traer a la reflexión las palabras de Vargas Llosa cuando habla, por ejemplo, de justamente Tirano Blanco, porque es una obra enorme donde ahí encontramos códigos de la vida medieval, ¿no? En el caso del Cid también hay códigos, y ese signo de león también es clave para poder comprender que el Cid vendría a ser un sujeto divinizado en cierta forma, ¿no? Es un sujeto divinizado, ¿no? Es un sujeto que tiene ciertas condiciones, ¿no? Pero con eso no estoy diciendo que sea un sujeto divino, ¿no? Sino que estamos viendo algunas manifestaciones que pueden ir más allá de la forma consuetudinaria, ¿no? Entonces también ahí depende mucho de la percepción, ¿no? Depende mucho de lo que se llamaría pues una forma de connotación, ¿no? Al Cid se le puede admirar desde muchos elementos, desde muchas formas, ¿no? Casi hasta podríamos llegar a plantear un elemento ejemplar, ¿no? Casi podríamos decirlo, ¿no? Pero tampoco no se trata de una lectura moralista, ¿no? Se trata de una lectura muy amplia, la que tendríamos que hacer, ¿no? Y no podemos tampoco reducir a la historia, por eso creo que la historiografía podría ayudarnos, ¿no? A comprender cómo se dan estas controversias, ¿no? En este discurso del texto fundacional. Eso de mi parte. Muchas gracias por la pregunta. Agregamos algo más. Para ver un poco la literatura medieval, especialmente los romances, hay que darse cuenta que los romances alemanes y franceses, incluso algunos intentos de romance italiano, están ligados más a la tradición mítica, están ligados más a sus costumbres, a su arraigo personal de cada nación. En España no. España está saliendo de una tradición mora, 400 años de dominación mora, con una experiencia de tradición romana, de dominio romano, visigodo. En fin, España es una ensalada. La construcción de la nación aparece con el reinado. Entonces, cuando el rey lo expulsa, curiosamente, ¿no? Es la salida y el retorno. Sale expulsado y retorna victorioso. ¿Qué es lo que está pasando con la nacionalidad española en ese momento? Estamos votando a los árabes de Europa. Los están expulsando a los moros de Europa. Indirecta o directamente. La burla que hace con este par de árabes que le presta dinero, ¿no? Es algo interesante, ¿no? El acto de León, que es un acto romano, también. Son dos actos de burla, es el héroe. Por primera vez tenemos un héroe. En la canción de Rolando hay también un héroe, pero tiene otras características. El Cantar de los Nibelungos es más una historia de carácter mística, llena de magos y de cosas más románticas incluso. Pues habría que ver un poco, hay que entender la literatura española en ese contexto, ¿no? Incluso cuando los españoles llegan al Perú, están bajo la idea de Santiago Matamoros a Santiago Mataindio. Ustedes ven en la catedral del Cusco ahí, San Santiago matando un indio, ¿no? Encima de un caballo, en toda la frontera de la catedral, ¿no? Entonces eso, todavía los españoles vienen con esa mística, ¿no? Siglo XIV, siglo XIII, siglo XII,
y no se ha logrado. Un poco interesante la pregunta que había planteado a través de las redes, ¿no? ¿Por qué la historia los españoles quieren romanizar? Porque yo veía un poco ahí algo de fascismo también, un neofascismo ligado a estas circunstancias, ¿no? de la literatura moderna que está intentando desarrollar probablemente a unos grupos europeos, que no, obviamente no tiene mucho interés ni importancia, porque yo no le veo, con la reflexión de mi amigo Goyo, que es la literatura, pues si todo es ficción, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Pero bueno, lleguemos un poco nuevo al sí, ¿no? Hay que entenderlo desde esa perspectiva un poco griega también, entendiendo del viaje de quién. El padre que sale a buscar después de la guerra y regresa a los 20 años a su patria victorioso, ¿no? Es un poco la rememoranza de esta historia del canto épico moderno, ¿no? Un poco eso, creo que por ahí va la reflexión. Yo creo que los autores por ahí están jalando un poco detrás de las guerras de Troya y todo lo demás. Bueno, si hubiera una pregunta más. ¿No? Ok. Bueno, primero agradecer a los ponentes por haber aceptado la invitación y haber participado en esta actividad que forma parte de la responsabilidad social universitaria, ¿no? Esto no se hubiera podido dar sin la organización, la cooperación que ha tenido el cuarto año de literatura y lingüística, ¿no? En fin de abogar porque este tipo de actividades académicas y culturales continúe siendo activa. Y bueno, cerramos este evento y les pedimos nuevamente fuertes aplausos para los ponentes. Así que poder rememorar este evento, no sé si los participantes, el público pudiera aproximarse al estrado para poder tomar una foto